Buen día, mi nombre es Andrés Campos y soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria de la Argentina. Esta es una presentación corta acerca del teorema de Green para la actividad del eje 4 de cálculo multivariado. Una breve historia acerca de este teorema. En 1828, el matemático inglés George Green publica un ensayo sobre la aplicación del análisis matemático a las teorías de la electricidad y el magnetismo. De este ensayo solo se crearon 100 copias impresas que fueron distribuidas entre familiares y amigos del matemático, por lo que su distribución fue privada. Unos años más tarde, el matemático y físico inglés William Thomson logró hallar una copia del ensayo y pues realizó una copia. William consideró la información contenida en este ensayo como algo muy importante para la ciencia. El trabajo realizado por Green contribuyó a crear las bases para el desarrollo de otros teoremas sobre la electricidad y el magnetismo, como las de Thomson y Stokes, entre otros científicos. La definición del teorema es la siguiente. El teorema de Green expresa una integral de línea en términos de una integral doble para una curva cerrada simple, curva que encierra a una región R en un plano. Si la línea manifiesta una dirección en el sentido contrario a las manecillas del reloj, la integral es positiva. La siguiente es la expresión del teorema de Green. Integral de la curva cerrada de p de x más q de y, que es igual a la integral doble de la derivada parcial de q en relación a x, menos la derivada parcial de p en relación a y por dx de y. Dentro de algunas de las aplicaciones que tenemos de este teorema, encontramos una herramienta llamada planímetro. Es una herramienta análoga que permite medir áreas planas, áreas dibujadas en un plano. Como el teorema permite calcular el área de una zona encerrada por una línea, es posible calcular el área de un país basado en su mapa o fotografía satelital, teniendo en cuenta la escala del mapa, por supuesto. En resumen, el teorema de Green nos dice que la integral doble del área contenida por un objeto de dos dimensiones es igual a la integral en línea de la curva unidimensional que encierra dicho objeto. Sin embargo, cabe notar que la topología del objeto no siempre va a permitir que esto se cumpla. Es decir, si un objeto tiene huecos en el interior, es posible que la integral de línea no corresponda con su integral doble. Esto concluye esta presentación corta del teorema de Green. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Leonardo Hernández y les voy a hablar sobre el teorema de Gauss, o también llamado teorema de la divergencia. La historia nos relata que en 1762 el físico, matemático y astrónomo francés Joseph Louis Lagrange plasmó las primeras ideas en torno al teorema de la divergencia. Sin embargo, en 1813, Carl Gauss fue el primero en dar un postulado más completo sobre esta teoría, haciéndola pública y siendo así como se le conoce al teorema de Gauss. ¿Qué es el teorema de Gauss? El teorema se define como una forma de calcular una integral de un campo vectorial sobre una superficie a través de una integral de volumen, siendo S una superficie cerrada y Q el sólido dentro de la superficie. En una función vectorial tenemos que la integral de S de la función vectorial por ds es igual a la integral del sólido Q, la integral triple del sólido Q, de la divergencia de F por dB. Esto igual equivale a la integral triple de Q del operador nabla por F por dB. Teniendo en cuenta esto, para solucionar esto, tenemos el operador nabla por F es igual a la derivada parcial de la función sobre la derivada parcial de x más la derivada parcial de f sobre la derivada parcial de y más la derivada parcial de f sobre la derivada parcial de z, teniendo en cuenta
que este término pertenece a dx, el segundo término pertenece a dy y el tercer término pertenece a dz. Muchas gracias. El teorema de Stokes se puede usar para convertir integrales de superficie a través de un campo vectorial a integrales de línea. Esto funciona si expresamos el campo vectorial original como el rotacional de algún otro campo vectorial. La fórmula está definida como: si f es un campo vectorial continuo y diferenciable, la integral de circulación de f a lo largo de la curva cerrada C es igual al flujo de rotación del campo vectorial sobre una superficie orientada cualquiera S, cuya frontera es la curva C. Dentro de sus aplicaciones, encontramos que en electromagnetismo el teorema de Stokes justifica la equivalencia entre la forma diferencial de la ecuación de Maxwell-Faraday y la ecuación de Maxwell-Ampère y la forma integral de Ampère. Una de sus aplicaciones también se da en la ingeniería bioquímica, donde se utiliza el teorema de Stokes para la modelación y simulación en 3D del ventrículo izquierdo del corazón. Created using Powtoon.